empecemos por tantas cosas que hay que hablar en este momento, de todo lo que ha ocurrido después de fin de año, ¿no? Parece ser que algunos ni siquiera descansaron, algunos periodistas por ahí los vi que trabajando el 1, el 2, activos en las redes sociales. Refiérase con nombres, Carlos Vera. Carlos Vera y otros más. Sí. Todo lo que ha ocurrido durante el fin de semana, ¿qué se está viendo o qué vive el país en este momento, doctor? Una democracia de circo. Eso es lo que el Ecuador tiene, una democracia de circo. Entre otras cosas, ¿por qué? Los pueblos, las sociedades, deciden ordenar su vida en base a una ley, a una norma. Normalmente esa norma principal es la Constitución. Entonces, la Constitución es un gran acuerdo de la sociedad que se plasma en un texto jurídico. ¿Cuál es la importancia de esa Constitución? Que la Constitución permite la convivencia de la paz social, la convivencia en paz social. Esto es, se distribuye el poder de una sociedad en diferentes organismos y se establece también algo que es muy importante, y es que existen los mecanismos judiciales para que ese acuerdo sea aceptado y cumplido. Y esto, en otras palabras, es para no volvernos como salvajes en que prima la ley del más fuerte. Nos ponemos de acuerdo, establecemos la norma principal de la sociedad, la Constitución, distribuimos el poder, decidimos cómo se vive en paz, y entre esos grandes acuerdos que contiene una Constitución hay uno que es fundamental, es cómo vamos a gobernarnos, cómo vamos a elegirnos, cuál va a ser la estructura que vamos a manejar para que la sociedad pueda elegir a sus gobernantes. La Constitución ecuatoriana se enmarca en esa línea, reparte el poder, es el fruto de un acuerdo nacional votado en elecciones. Pero cuando vemos que esta Constitución contiene normas claras sobre varios aspectos, ¿no? El proceso electoral, qué hacer cuando los gobernantes quieren ir a una elección, quién sustituye a quién en caso de ausencia, falta o impedimento, y vemos que todo eso está regulado, debidamente regulado, porque no faltará quien diga que es que no hay ley, que la ley está mal hecha, que las... No, ¿Y por qué hay algunos constitucionalistas que la interpretan de diferentes maneras? Ya vamos a ver eso inmediatamente. Entonces, cuando hay una estructura abierta, clara, que regula las situaciones como las que tenemos y no se cumple, entonces por eso yo llamo que estamos no en una sociedad democrática, ficticia, de cartón, no, ya esto es un circo. ¿Por qué? Ya eso, muy bien traído su comentario. Cuando una sociedad que ha cumplido sus procesos tuvo un gobernante como Rafael Correa, a algunos les gusta, a algunos no. A mí particularmente, yo fui crítico de Rafael Correa. Pero de repente la salida de Rafael Correa polariza de tal manera a la población que hay el correísta y el anticorreísta. Yo entiendo ciertas posturas de algunos personajes públicos, las entiendo como el que más. Y cito ejemplos porque ya lo hemos tocado. A ver, el señor Carlos Vera. Al señor Carlos Vera lo echaron de Coavisa. Y el país conoce que lo echaron de Coavisa a instancias del gobierno. Entonces es un periodista que perdió su trabajo y que pasó problemas económicos, porque cuando usted lo echan del trabajo un día cualquiera y lo dejan en la calle, pues esta persona tiene problemas económicos. Pasan los años y evidentemente Carlos Vera y otros más se convierten en unos anticorreístas acérrimos. Y hoy día ya no es solamente por su postura de que lo echaron de Coavisa, sino que ahora encima recibe dinero. ¿Bien? ¿Qué ocurre con otros personajes y otras personas en el mundo de la opinión? Vamos a los juristas. Y a mí me gusta, bien o mal, tal vez es uno de mis defectos o virtudes, no lo sé, hablar con nombres. Ismael Quintana, un chico, abogado, que de repente es la vedette constitucional del país. Pasa en todos los medios todo el tiempo. Y ahora pasa en todos los medios con un discurso vergonzoso para un jurista. Es vergonzoso. ¿Por qué? Porque alguien que llega a ser jurista es quien ha pasado o ha transitado la etapa del abogado. El abogado al final del día es quien hace un papel firme y presenta, ¿no? Ha transitado, se ha formado académicamente y hay un momento en que sus opiniones están arriba, muy por arriba del bien o del mal, y están arriba de quien paga o de quien no paga. Es decir, cuando hablamos de juristas de talla, estamos hablando de gente que, independientemente
de su pensamiento, inclusive ideológico, afinidades políticas, pues es alguien que analiza la norma y es capaz de dar luces a la sociedad. Ese es un jurista. El señor Quintana, en mi opinión, no pasó de ser un abogado. Bien formado, ¿en qué sentido? En el sentido de que si usted le pregunta, oiga, abogado Quintana, ¿en qué artículo está el tema del juicio tal? No, en el artículo 100 tanto de la Constitución. Se lo sabe de memoria, ¿no? Es como esos alumnos memoristas que pasaban con las mejores notas de la universidad, pero que a punto de que lo ponen un poquito a razonar, y ya sale de la memoria, pues se queda en el aire. En el caso del señor Quintana es peor, porque estas cosas se las sabe, pero no tiene vergüenza en sostener barbaridades. Y trato de explicar una que es fundamental y principal, porque hay muchos temas, desgraciadamente, que tocar, pero cito uno que es puntual. ¿Por qué razón el presidente de la República no pide, supuestamente, no es que pide, no hace uso de su licencia? ¿Por qué razón? Porque hay el argumento de que la licencia cabe solamente en casos de reelección. Y como él no va a una reelección, pues no cabe que pida licencia. Ese es el argumento. Ese es un argumento que está bien para un estudiante de economía. Es un argumento que está bien para un estudiante de periodismo. Doctor, pero yo entiendo en mi lógica que te vas a postular al mismo cargo el que estás ostentando en este momento. Entonces, vuelves al mismo puesto. Es que el tema es ese. El tema es, ¿por qué razón quien va, y vamos a ponerlo de esta forma, ¿por qué razón un funcionario público cualquiera que quiere ser candidato para el mismo cargo, por qué razón no puede seguir ejerciendo su cargo? ¿Cuál es la razón que subyace? Una que es fundamental, igualdad de oportunidades. Eso es todo. Entonces, si es reelección o no es reelección, no, olvídense de ese tema. ¿Hay o no hay igualdad de oportunidades cuando un presidente en funciones ejerce un proselitismo político? No la hay. No la hay. Tiene toda la maquinaria de gobierno a su favor. Maquinaria del gobierno, prensa del gobierno, los ministros del gobierno, la gente de comunicación del gobierno para convocar a las ruedas de prensa. Es decir, usan la estructura del Estado para su beneficio personal. E incluso comunicacionalmente, viéndolo a Daniel Noboa parado en el Palacio de Carondelet dando un discurso como presidente y candidato. Y pidiendo el voto. O sea, eso es neuromarketing, por favor, para los que hemos estudiado comunicación. Y pidiendo el voto. Correcto, doctor. Primera Entonces, infracción electoral. Claro que es una infracción electoral, pero iba al otro, ¿no? Entonces, usaron el argumento de que como no es reelección, entonces no hay necesidad. Y yo me pregunto, el candidato que esté en una función pública como este y que va a ser candidato para la misma función, eso no es reelección. Pero obvio que es reelección. Doctor, lo que la Corte Constitucional ha dicho es, esto no se considera reelección para efectos del cómputo de su periodo electoral. Pero entonces, tengamos claro el escenario. ¿Eso qué significa? Que este año de Daniel Noboa no cuenta. ¿Qué significa? Que él puede ser candidato ahora, en el evento de que gane, puede ser candidato para otro periodo. Eso es lo que la Corte Constitucional ha dicho. La Corte Constitucional ni siquiera se ha referido a este tema de si cabe o no la licencia. ¿Y por qué no se refirió la Corte? Por dos razones. Primero, porque nadie le pidió que se refiera. Nadie. Y segundo, porque cuando se dictó la sentencia, no existía pues la norma actual del artículo 93 del Código de la Democracia. Entonces, ¿cómo se iba a referir? Que está desde el 2020, ¿no? Claro. Febrero del 2020. Claro. Y de ahí yo he escuchado a otros abogados, amigos, Carlos de Tomás, Radio Centro. Pero abogado, profesor universitario también. Entonces dice, no, es que hay un momento. Es que la licencia según la ley legislativa, tal cosa, a ver, un momento. Es que esta licencia del artículo 93 no fue regulada ni existía cuando se dictó la ley legislativa, pues. Este es un caso distinto. Y es un caso distinto por una razón, y pongo el ejemplo para que se entienda. La licencia en condiciones normales, ¿qué significa? Un funcionario público cualquiera, pensemos el director de estudios del Banco Central. Él dice, quiero irme a hacer un posgrado a Chile. Voy a solicitar licencia para irme a estudiar a Chile. Esa es la licencia en condiciones normales. ¿Qué es entonces la licencia? Es un derecho. Yo, funcionario público, tengo el derecho de pedir licencia para irme a estudiar. Es un derecho. ¿Pero eso es obligatorio o no? No. Si yo no me quiero ir a hacer un posgrado, no pido licencia.
Entonces, la pregunta es, ¿esta licencia del artículo 93 es la misma licencia del servidor público que quiere ir a hacer un posgrado? No, esta licencia es una expresión jurídica que significa, ¿qué cosa? Hacer uso como obligación de un receso en sus funciones como presidente. Es decir, esta licencia es, señores, como tengo que competir en igualdad de condiciones, tengo la obligación jurídica de hacerme a un lado y dejar que venga la sucesión prevista en la Constitución. Entonces, juristas de Tomaso, juristas, ¿no?, dicen, no, es que la licencia tiene que ser pedida a la Asamblea, porque eso es lo que dice la licencia en condiciones normales. Sí, y pongo otro ejemplo. El presidente de la República tiene a un familiar enfermo y el presidente le dice a la Asamblea, señores, así como otros se van a hacer posgrados, yo necesito que ustedes me den permiso para ir a atender a mi familiar enfermo y que no consideren que he abandonado mi cargo. Le solicita a la Asamblea, la Asamblea dice, a ver, ¿tienen familiar enfermo o lo que quiere es irse al Mundial de Fútbol? Entonces la Asamblea tiene la capacidad de decirle, no, señor, usted lo que quiere es irse al Mundial de Fútbol. Por tanto, le niego la licencia. No te puedes ir. No te puedes ir. En este caso, como es distinto, diferente a todo, ¿puede la Asamblea recibir una solicitud de permiso? No, porque él no tiene que pedir permiso, porque no está supeditado a que la Asamblea le diga sí o no. La ley es la que le ordena a separarse del cargo y hacer uso de una licencia que, en definitiva, ¿cómo tendría que hacerse? Decreto ejecutivo, en razón de que voy a ser candidato, en razón de que la ley me obliga a hacer uso de licencia, encárguese la presidencia de la República a la señora Abad, que es la que a quien le corresponde constitucionalmente, Doctor, el decreto ejecutivo.